Amada Iglesia, hoy miércoles 26 de abril seguimos pues con nuestras pequeñas reflexiones al libro de Nehemías. En las últimas semanas hemos estado pues meditando brevemente sobre este maravilloso libro. Seguimos avanzando pues el día de hoy y les damos gracias por su presencia, gracias por haberse conectado con nosotros en estos cursos que, bueno, no cursos, sino le podríamos llamar pequeñas meditaciones con aplicaciones prácticas a nuestra vida, que nos invitan pues a corregir, que nos invitan a reflexionar cómo actuamos o tal vez qué cosa debemos hacer para evitar algunas prácticas. Bien, vamos a continuar. Hoy vamos a tratar el capítulo 5, los primeros 5 versículos. Hay días que hacemos meditaciones un poco extensas y hay días que también las hacemos las meditaciones cortas. Hoy es un día que justamente vamos a hacer una pequeña reflexión, nada más puesto que estamos tocando estos primeros 5 versículos del capítulo 5 de Nehemías, que pues a pesar de que son breves, pero es de una profunda reflexión que debemos tomar en cuenta. Bien, en este pasaje, pues vemos que el pueblo clama a Dios, pero la diferencia está que no clama en contra de sus enemigos, sino que clama en contra de sus hermanos judíos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues ellos habían pedido prestado granos para comer y poder vivir, para poder subsistir. Para conseguir ese dinero, empeñaron sus tierras, sus viñas. Otros también tenían que pagar los tributos al rey, ¿no? Y había escasez de dinero, pues las cosechas no eran abundantes. Entonces no podían pagar y tuvieron que entregar a sus hijos pues a servidumbre y esclavitud porque no tenían el dinero para afrontar sus obligaciones. Esto es lo que vamos a tratar en esta noche, pero antes vamos a orar. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, te pedimos que siempre nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra, a atesorar las enseñanzas, pero sobre todo a ponerlas por obra. En el nombre de Jesús, te pedimos que tengas el control total de todo lo que hagamos en esta noche. Que siempre sea nuestro propósito, pues exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Perdón. Bien, entonces vamos a ver Nehemías, el capítulo 5, los primeros 5 versículos, y vamos a leerlos. Las escrituras nos dicen, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Amén. Tremenda la situación que estaba pasando el pueblo de Israel.
no vamos a entender un poquito la historia. Pues conforme hemos leído, dice que el pueblo clamó. ¿Qué es clamar? Clamar, pues eso es un ruego angustioso por socorro. Entonces todo el pueblo estaba rogando angustiosamente a Dios por socorro. Ese clamor fue grande. Todo el pueblo estaba clamando, porque habían 4 quejas, ¿no? 4 cosas que estaban presentes en el corazón, en la mente de cada familia. En primer lugar, podríamos decir de que ellos estaban pasando hambre. Ese era lo primero que estaban quejándose. Había una necesidad profunda para poder conseguir los alimentos. Entonces ellos empeñaban sus propiedades para comer. Otros tenían que pagar tributos al rey persa. Y ante la incapacidad de poder pagar sus deudas, tenían que entregar a sus hijos para ser vendidos como esclavos. Oh, tremendo, ¿no? Ahora, uno se pone a pensar, dice, pero ¿por qué había hambre? ¿Por qué había hambre en, en Jerusalén? ¿Por qué? Y es que el hambre sería el resultado, pues, de las pobres cosechas de cebada y de trigo que se dieron anteriormente, pudiendo ser en abril y junio. Los campesinos no cegaron, pues, lo suficiente, no llegaron a producir lo suficiente para alimentar a su familia, mucho menos para poder pagar, pues, sus deudas pendientes. Y la escasez hacía, pues, subir los precios en el mercado continuamente. Se pueden imaginar, no habían los recursos para poder comprar. Tampoco, pues, habían productos en abundancia, había escasez. Por tanto, los precios subían. Y aquel que se prestaba para pagar, para comprar, no podía pagar. Tremenda la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Vamos a ver las aplicaciones prácticas sobre sobre este suceso, qué enseñanzas podemos rescatar aquí. Miren, los obreros llevaban tiempo trabajando en condiciones, pues, de penuria económica. Eso no era solamente en el tiempo de Nehemías, sino que ya desde hace mucho tiempo estaban trabajando así. Y también, dada la creciente presión de las amenazas contra las familias y su capacidad de resistencia, pues por esa situación estaba llegando al límite. Hubo pues entonces un gran clamor al pueblo que estas mujeres, en la cual estaban unidas las esposas uh, de los obreros, y entonces clamaban, pero ¿contra quién? Contra sus hermanos judíos. ¿Por qué? Por una causa, la avaricia. Por causa de unos actos de avaricia, pues habían originado una injusta pobreza para la mayoría. Esta situación que acabamos de describir, nos muestra pues el típico caso de una comunidad que comienza a deshacer las costuras de la unidad, ¿no? Por agravios entre sus miembros. Hubo una protesta
en la que las esposas, o sea, las amas de casa y las madres, se unieron con sus maridos y protestaron por la manera en que las casas y las familias estaban siendo amenazadas. Sí, estaban siendo amenazadas porque iban a ser destruidas. Eh, Esto parecía de repente un brote público repentino, pero lo cierto es que estos agravios no se dieron solo en el tiempo de Nehemías, sino que tenían mucho tiempo atrás, ¿no? Y eso era una práctica que se daba en la vida de la gente. Miren, algo que tenemos que aprender es que un sentido de agravio colectivo puede viajar de una comunidad o de un grupo de personas o de una empresa, puede viajar como un fuego pues incontrolable una vez pues que las quejas iniciales han roto o han rebasado todo límite. Y eso le pasó a Nehemías. Nehemías enfrentó una nueva crisis. Miren, las condiciones de campo armado en la ciudad, más la sangre, más el trabajo duro, más las lágrimas y el sudor del trabajo, ¿no? Por la edificación del muro, habían traído pues una gran variedad de sentimientos hostiles que llegaban a cualquier cabeza, o mejor dicho, a cualquier ser humano. Esos pensamientos llegaban a la cabeza de cualquier ser humano. Y no solo llegaron a esos sentimientos, que tocaron su mente y su corazón, sino que empezaron a exteriorizarse, empezaron a manifestarse. Todos ya podían ver lo que estaba pasando, ¿no? Eh, y entonces había que tratar muy rápidamente con estos agravios, tan rápida y decididamente, pues había que actuar eh, para que poder frenar lo que podía derivarse pues en una rebelión o de repente un desánimo muy profundo que después ocasionaría pues el abandono total de la obra. ¿Cuáles fueron los agravios? Los agravios eran cuatro y los vamos a meditar un poquito. Miren, el trabajo sobre los muros les recortaba el trabajo en el campo. O sea, al hacer los muros ya no podían estar sembrando, cosechando, ya no podían estar tras los cuidados de los terrenos. Entonces, ante la falta de supervisión, de control, de repente de poder canalizar el regadío, etcétera, etcétera, entonces las producciones eran escasas, los rendimientos de lo que plantaban eran escasos. Y si las cosas continuaban así, pues no habría ninguna cosecha de repente para el próximo año. Y luego las familias agudizarían el estado de hambre que ya estaban viviendo. Por otro lado, las condiciones de hambre generadas por una o malas cosechas del pasado habían obligado pues a unas cuantas personas a hipotecar un poco de su tierra para poder recaudar dinero y poder comprar las semillas para pues eh,
utilizarlas en sus campos de cultivo para que después puedan cosechar. Pero como ellos se habían hipotecado parte de sus terrenos, ellos con el hecho de acudir a hipotecar quiere decir que estaban prácticamente al borde de la ruina. Y si los malos tiempos seguían, entonces ellos serían incapaces de pagar. Entonces ya no habría ningún futuro para ellos y pronto pues perderían sus tierras completamente. Así como hemos descrito, ¿no?, la tierra, cómo se encontraba la tierra, ¿no?, cómo se encontraban los propietarios de estos terrenos agrícolas, nos hace pensar pues en que ellos estaban pasando momentos muy difíciles. Pero si a eso le añadimos la necesidad de pagar intereses por préstamos que quizás pudieron acudir por otras fuentes, había obligado pues a algunas familias a vender a sus niños en esclavitud como el único modo que ellos podrían seguir avanzando. Y es que en la antigüedad, cuando alguien asumía un préstamo y no podía pagar, entonces cogían a los miembros de la familia y los llevaban como esclavos hasta que se pague la deuda. Y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Habían obligado a muchas familias pues a vender a sus niños en la esclavitud como único modo que ellos podrían pues seguir adelante, ¿no? Entonces aquí nos hace ver la importancia que le dieron pues a la reconstrucción de los muros. La reconstrucción de los muros estaba pues por encima de cualquier otra cosa. Arruinaba a la gente y debería pues por tanto ser abandonada por la situación que estaba pasando. Y en cualquier caso, pues los trabajadores empobrecidos, ellos mismos podrían perder hasta su trabajo. Pero lo curioso es que esta situación por la que estaban pasando, que había pobreza, falta de dinero, habían hipotecado y como no tenían dinero para pagar, vendieron a sus familiares, a sus hijos para pagar la deuda. Pero todo esto que estaba pasando no era pues no era no era en contra de Nehemías, no, sino que esa hostilidad que tenían el pueblo era contra los hermanos judíos, no contra Nehemías, sino contra los hermanos judíos. Dentro del contexto podemos ver que se refería a la gente rica, o sea, a los nobles, a los gobernadores, ellos que habían prestado dinero, ellos que habían confiscado las tierras y aceptaban ahora alegremente pues a las muchachas de las familias pobres como esclavos y se disponían pues a tomar muchachos también. Bien, ¿qué nos hace ver esto? Miren, la habilidad del hombre de recursos económicos, que puede ser rico o no, esa habilidad para aprovecharse de quien está pasando momentos de necesidad, ¿no?, basados de repente en una concepción de negocios particulares, y tratar con ellos de un modo que los deja más pobres y más infelices. Ese es un modo
de actuar que aún hoy continúa vigente. Es muy lamentable, pero eso es lo que pasa. Muchos que de repente con posibilidades económicas tratan de seguir pues obteniendo mayores riquezas, aprovechándose de la difícil situación que pueden estar pasando algunos de sus hermanos. Gracias a Dios conozco muchos hermanos que tienen recursos económicos, pero siempre tienen una vocación de poder ayudar y servir a las personas que están pasando necesidad. Y damos gracias a Dios por ellos. Y simplemente pues eso es como resultado de un trato con Dios en sus vidas, cuando Dios trata su corazón y sobre todo cuando ellos también son sensibles a oír la voz de Dios. Hoy, mi querido hermano, muchos se dedican a prestar dinero y esto es generar ingresos por usura, lo cual Dios no ve con agrado. El comportamiento del adinerado es la explotación insensible, ¿no?, en una comunidad que Dios nos llama a vivir en hermandad por un principio de amor al prójimo. Unos desechan todo ello. Algunos prestamistas israelitas se habían hecho de capital aprovechándose de la desgracia ajena, grabando a las pobres gentes pues con intereses exorbitantes, ¿no? Y esta práctica está explícitamente pues condenada en la palabra de Dios. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, concretamente el libro de Ezequiel, pues este profeta había denunciado tiempo atrás pues el abuso de los intereses desorbitados y las prácticas de ganancias injustas a costa del prójimo. Y él lo denunció como una de las más detestables prácticas. A pesar de que fue anunciado, expresado por este profeta, y a pesar también que les daba a conocer las terribles consecuencias por la aplicación de estas prácticas, ¿no? Vemos que a pesar de los anuncios, de las consecuencias que generarían, pues encontramos que seguían incurriendo en esta práctica y que a la larga sumaron pues a las causales por las cuales el Señor tuvo que disciplinar al pueblo de Israel y lo envió al exilio. Bien, ¿qué podemos aprender aquí? Miren, la avaricia por el dinero, mi querido hermano, muchas veces nos lleva a practicar cosas que van en contra de las Escrituras. Y lo peor de todo es que queremos darle de repente un sentido de ayuda. Ah, tú estás en necesidad, yo te voy a ayudar, pero me tienes que pagar tal cantidad de interés, un interés muy alto. Y actuamos en contra de la palabra de Dios y queremos darle un sentido de ayuda o de misericordia al necesitado. Y realmente es una práctica condenable. Y oremos porque Dios nos libre de ello. Tengamos un corazón sensible para ayudar a las personas que están pasando necesidad. No nos aprovechemos de ellos. No trates
de incrementar tus recursos a costa de la explotación, a costa de la injusticia, a costa de la usura. Renunciemos a ello y más bien pues desenvolvámonos en una comunidad cuya esencia sea el amor entre los hermanos, el servicio a los hermanos, la unidad entre los hermanos. Bien, oremos por eso. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra nos dice, pues que el amor al dinero, pues ¿no? Da como resultado, pues que el hombre se pueda perder. Es el inicio de muchos males. Padre Santo, y a veces por conseguir dinero, pues también queremos aprovecharnos de aquellos que están pasando diversas necesidades. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles más bien a la necesidad de nuestros hermanos. Podemos ayudarlos de múltiples maneras. Señor, pero no permitas que más bien los explotemos o que generemos ganancias injustas. Señor, que podamos fluir en una unidad, que podamos desenvolvernos en una comunidad cuyo común denominador sea el amor y el servicio entre todos. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, te esperamos pues la próxima semana para seguir meditando este maravilloso libro de Nehemías. Que Dios te bendiga.